Y listo, ok. Santos, bienvenidos a La Voz del Residente. Muchas gracias por acompañarnos como todos los miércoles. Agradecido que se encuentren con nosotros. Si es primera vez que nos acompañan, les comento rápidamente en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado que realiza una presentación o como realmente a mí me gusta verlo, una clase de alrededor de 30 minutos, 25. Después de esto, me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17, y otra, evidentemente, es por la página de Zoom. En caso de que usted tenga algún comentario, pregunta o si solamente quiere mandar felicitaciones, porque a mí me encanta que chiven a los doctores, pueden hacerlo en la parte de comentarios en caso de que usted nos esté viendo por Zoom, en caso de que nos esté viendo por Facebook, ahí mismo también comentarios, o si solamente quiere poner un like o un me encanta, pues también son súper bienvenidos. También les recuerdo que si no nos pueden acompañar toda la clase en vivo, no se preocupen, estas pláticas se suben generalmente al día siguiente en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center, así que medicina interna generalmente la van encontrando los días jueves. Mañana 2 de junio van a encontrar la plática del doctor Julio para que se pongan al corriente o lo utilicen como método de estudio, que al final del día esto es la razón por la que realizamos este tipo de pláticas. También les recuerdo que si por ahí hay algún residente que quiera dar alguna plática como de este tipo, con mucho gusto, solamente pónganse en comunicación con nosotros por medio de nuestro Facebook y de nuestro Instagram de La Voz de Residente. Nos dice de qué especialidades y con mucho gusto cedemos una hora para escuchar de sus conocimientos y experiencias. Pero bueno, realmente no es a mí a quien vienen a escuchar, así que mejor les cedo la voz al doctor residente de esta noche, residente de cuarto año del Servicio de Medicina Interna del Hospital Dr. Juan I. Menchaca, egresado de la Universidad de Guadalajara, el doctor Julio César Brizuela Santana. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Julio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, sin más preámbulos, me presento también. Mi nombre es Julio. Cualquier cosa al final de la plática, siempre me pueden preguntar si es que hay alguna duda. Y bueno, vamos empezando con la clase. El día de hoy me toca hablarles de algo muy común que vemos en los hospitales, que es la infección del tracto urinario. En esta ocasión, quise darles como una actualidad en el diagnóstico y el tratamiento de este tipo de enfermedad, pues, y que en ocasiones nos genera algo de controversia en cuanto al manejo de antibióticos. Entonces, vamos empezando. Para hacerlo un poco más ágil y no tan tedioso con tanto texto, me gusta ejemplificarlo casi siempre por medio de un caso clínico. Entonces vamos viendo esta ficha clínica. Es una paciente femenina de 65 años de edad, la cual es originaria de Aranda, residente de Tonalá. Ella es viuda, su ocupación pues, es al hogar y su religión es católica. En cuanto a los antecedentes de relevancia, un padre con carga genética para DM2, igual que un hermano, refiere tabaquismo, 5.2 paquetes año y una exposición a biomasas de 60 horas año. En cuanto a los ginecobstétricos, gesta 6, parto 6, menopausia a los 50. También, pues, la paciente presenta los siguientes comórbidos: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial e hipotiroidismo, los cuales se manejan con los fármacos que ven en su pantalla. En cuanto al principio de evolución del padecimiento actual, la paciente nos refiere por interrogatorio por la cuidadora, un interrogatorio indirecto. Inicia hace 3 semanas con un cuadro de disuria, poliacuria y tenesmo vesical. Decide acudir con un médico particular, quien refiere cursa con una infección de tracto urinario, dejando manejo por 8 días con orfloxacino y fenazopiridina. Refiere que al completar el manejo, el cuadro no cede, incluso se agrega fiebre, 39 grados cuantificada, náusea, hiporexia y alteración del estado de alerta a expensas de inatención y desconexión con el medio, motivo por el cual la llevan a nuestro hospital. Este es un caso real que vimos hace unas semanas en el Hospital Civil Juan y Menchaca. En cuanto a la exploración física, ¿qué nos llamó la atención de la paciente? Bueno, pues estaba desorientada en tiempo y espacio, un Glasgow de 11, a expensas de verbal, sin datos de focalización. Estertores gruesos sin inspiración temprana, sin adventicios, en sí no se integraba como tal un síndrome pleuropulmonar. Soplo sistólico en foco mitral, un 3 de 6. Prácticamente abdomen asignológico, nada de relevancia. Fuerza muscular algo disminuida, 4 de 5 en las 4 extremidades, sin embargo los reflejos osteotendinosos normales y respuesta plantar flexora. Llamaba la atención Giordano positivo del lado izquierdo. Y algo importante también, recordemos que la exploración física, dependiendo de la patología que estemos viendo, también es importante reportar
los pertinentes negativos. No presentaba la paciente secreción ni irritación vaginal. En cuanto a sus signos vitales, ligeramente hipertensa, con la tensión sistólica en 139, la fiebre, como ya lo mencionamos, saturación de 90%, la glicemia alterada, 130, frecuencia con tendencia a la taquicardia, 123, respiratoria en 18 y un peso de 89 kilogramos. Muy bien. Entonces ya tenemos estos datos de la paciente. Ahora, en cuanto al abordaje diagnóstico, ¿cómo empezamos el abordaje de este tipo de pacientes? Resumir, ¿no? Casi siempre a mí, por lo general, me gusta tener los datos pivote bien resumido para no sacar estas variables distractoras y enfocarnos en el problema principal por el cual es el que viene la paciente. La paciente, pues ya mencionamos, una paciente de 65 años de edad, la cual nos llega con un síndrome febril y de relevancia el antecedente de disuria, poliacuria y tenesmo vesical. A su vez, el Giordano positivo también del lado izquierdo y mencionar de nuevo los pertinentes negativos sin descarga vaginal ni irritación. En cuanto al abordaje de la medicina basada en evidencias, pues es importante tomar en cuenta la prevalencia que tiene una enfermedad para nosotros poder jugar con las razones de verosimilitud o likelihood radio. Muchas de las ocasiones nosotros le tomamos importancia a la sensibilidad y especificidad de cada signo. Sin embargo, debemos de recordar, pues, que la sensibilidad y la especificidad, la traducción clínica de estas dos es una razón de verosimilitud, la cual puede ser positiva si es que se encuentra en el paciente o puede ser negativa si está ausente. Ambas son importantes, también es importante marcar cuáles tiene el paciente y cuáles no. ¿Cuál es el primer parámetro que tomamos? Pues el valor pretest, ¿no? Esto de acuerdo al teorema de Bayes, en el cual se nos habla de una medicina basada en evidencias y que hay que darle importancia a este aspecto epidemiológico, ¿no? Sabemos que la infección de tracto urinario tiene una prevalencia del 5%. Sin embargo, cuando una paciente llega a nuestro hospital, llega a requerir una atención médica, esta prevalencia aumenta hasta 50%, es decir, una infección de tracto urinario, una vez que una paciente acude a un hospital, ya tiene 50% de probabilidad pretest de que sea una infección de tracto urinario, con solo mantener la presencia en un hospital. ¿Qué factores de riesgo nos aumentan a esta probabilidad pretest? Relaciones sexuales recientes, infecciones de tracto urinario, ¿sale? Que sea algo recurrente en las pacientes y el uso de espermicidas, ¿sabes? Entonces, bueno, del lado derecho de su pantalla tienen una tablita en la cual menciono las razones de verosimilitud positivas y las razones de verosimilitud negativas. Como sabemos, la infección de tracto urinario pues tiene mucho componente sintomatológico. De hecho, si lo ven, muchas de las ocasiones le damos un peso muy importante al Giordano. El likelihood radio de un Giordano, ese que menciona ahí como dolor en flanco, es de 1.7. Si nos regresamos un poquito a las bases de medicina basada en evidencia, el libro de Magui de exploración física basada en evidencia, que es un libro que les recomiendo a los que nos gusta un poquito de este abordaje médico, nos menciona que hay que buscar likelihood radios a mayores de 3, ¿no? Entonces, a pesar de que es un signo bastante mencionado en las infecciones de tracto urinario y que se le da un peso súper importante, pues vemos que el likelihood radio no es tan bueno, es 1.7. La verdad es que lo que se menciona, sobre todo en el abordaje de una infección de tracto urinario, se le da más peso a los síntomas. Disuria, frecuencia, la fiebre como tal, ¿sale? Pero no el hecho de que un paciente tenga Giordano positivo es igual a pielonefritis, eso sí dejarlo bien claro. Y algo que les mencionaba también, en los pertinentes negativos que tenía esta paciente era la descarga vaginal y la irritación vaginal. Si se fijan, son de los datos clínicos que más el likelihood radio negativo nos dan. ¿Esto qué quiere decir? Que si la paciente los llega a presentar, la probabilidad post-test, es decir, una vez que nosotros valoramos a nuestra paciente y vemos qué datos clínicos tiene o no tiene, el valor post-test, el valor de likelihood radio de descarga vaginal e irritación vaginal es muy importante, 3.1 y 2.7. Es decir, si la paciente que les acabo de presentar tuviera descarga vaginal e irritación vaginal, nos disminuye mucho la probabilidad post-test de que ella tenga una infección de tracto urinario. Entonces, por eso es importante siempre que estemos explorando a una paciente y sospechando que tenga infección de tracto urinario, descartar estas dos variables, que tenga descarga vaginal y irritación vaginal. ¿Por qué? Porque nos van a disminuir mucho el valor post-test. Y bueno, obviamente en el último lugar, si vemos ahí en su pantalla el dipstick o el uroanálisis o el EGO, el examen general de orina, pues es el que mayor likelihood radio tiene, 4.2. Sin embargo, ahorita vamos a hablar en las siguientes diapositivas un poquito del examen general de orina, que tiene sus bemoles también. Y si no sabemos darle el peso
adecuado a un examen general de orina nos puede guiar hacia un diagnóstico erróneo, ¿no? Muy bien, entonces, en cuanto al examen general de orina, hablarles algunas perlas, pues, de este estudio de laboratorio muy comúnmente solicitado en los hospitales, para hablar de las características macroscópicas, ¿no? Sabemos que el color y el olor no son confiables en cuanto a la sensibilidad y especificidad para una infección de tracto urinario. Sin embargo, yo creo que a la mayoría nos ha tocado de que no, pues es que la orina se ve turbia o es que la orina huele muy concentrada, cosas que también nos llegan a decir los pacientes en consulta, ¿no? Sin embargo, pues importante resaltar este aspecto, que no tienen una sensibilidad y especificidad adecuada que nos pueda servir a nosotros para asegurar que un paciente tiene infección de tracto urinario. En cuanto al examen general de orina, es un buen test para descartar IBU. Ojo, nos sirve para descartar. Sin embargo, un ego positivo con esterasa leucocitaria que tiene al menos 10 leucocitos por campo lo califica como piuria. La ausencia de piuria decrementa de manera dramática la probabilidad de una infección de tracto urinario. Esto también es importante mencionarlo, es decir, la esterasa. ¿Por qué la esterasa le dan más peso en este punto? Porque sabemos que existen ciertas bacterias como los enterococos y los estafilococos, los cuales no van a convertir los nitratos a nitritos. Por lo tanto, podemos tener nitritos negativos con esterasa positiva y eso no significa que no sea un ego representativo. Hay bacterias que nos pueden dar este patrón, ¿no? Las bacterias entéricas, como sabemos, E. coli, Proteus, Klebsiella, las tres más comunes que observamos en infecciones de tracto urinario, convierten los nitratos a nitritos, pero esta conversión requiere de 4 horas, ¿sale? Esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque el examen general de orina que nos va a dar mayor rendimiento diagnóstico es el de la mañana, el matutino. Por eso es importante que los pacientes que estamos sospechando una infección de tracto urinario se solicite la primera orina de la mañana para poderla mandar a analizar, perdón, ya que pues, se debe a este tiempo de procesamiento prácticamente de la conversión de nitratos a nitritos por estas bacterias. Importante también mencionarlo. A pesar de las malinterpretaciones comunes, un examen general de orina o un urocultivo positivo no definen una infección de tracto urinario. Esto es muy importante y es plática de todos los días en el pase de visita de medicina interna, ¿no? Que en ocasiones no tenemos foco evidente, se le solicita un ego a un paciente y se le da el peso erróneo a este examen general de orina, el cual puede salir positivo y inmediatamente se piensa que el paciente ya tiene una infección de tracto urinario. Ojo, puede haber este tipo de confusión en el cual el examen general de orina sale positivo, sin embargo el paciente está asintomático y le soltamos el antibiótico erróneamente, ¿no? Un examen general de orina negativo hace que una infección de tracto urinario sea improbable, pero uno positivo no diagnostica infección debido a su pobre valor predictivo positivo. Esto hacer mucho énfasis y es por eso importante hacer una buena historia clínica. Ya les mencioné, los datos que más nos dan peso son los síntomas del que nos refiere el paciente. Y bueno, el Giordano ahí con sus bemoles también, ¿no? Con un lágrima de 1.7 que pues también puede influir en cuanto al valor post-test. Esa imagen que ven en la derecha de su pantalla es una imagen que colocaron en el Johns Hopkins ahí en Estados Unidos, en el cual menciona ahí la imagen en la computadora que dejemos de enviar cultivos de orina para el abordaje de una fiebre nosocomial, ¿no? Hablar de esto pues es importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como les menciono, no tenemos foco evidente de algún paciente que está hospitalizado, que lleva días, le tomamos un examen general de orina y decimos que es una infección del tracto urinario. Mencionar que las cistitis no causan fiebre, que una orina de una sonda Foley, sacada de una sonda Foley, no es estéril, por lo tanto nos puede salir con bacterias, eso no significa que el paciente esté cursando con una infección, y un cultivo positivo no es igual a infección, también mencionar esto. ¿Qué factores de riesgo tenemos en los pacientes hospitalizados para que una bacteria asintomática se convierta en un tratamiento antibiótico? Esto también mencionarlo es importante, pues, porque les digo, existe generalmente esta confusión. Y este estudio de JAMA me pareció muy importante y lo recomendaría que lo leyéramos todos. Es un estudio realizado en 2019, el cual es un estudio retrospectivo en el cual se analizó qué factores influían en el aspecto en que nosotros los clínicos dejábamos un antibiótico para una infección de tracto urinario, entre comillas, ¿no? Que era básicamente una bacteria asintomática. Lo que más influyó en que nos dejáramos este manejo de manera errónea era la edad de la paciente. Demencia, que nos llegara una paciente con demencia, que nos llegara una paciente con incontinencia o alteración del estado de alerta. Y creo que esta es de las más comunes. Por eso quise presentar este caso clínico, porque en ocasiones cuando tenemos una paciente con alteración del estado de alerta,
y que no tenemos un background adecuado o un antecedente adecuado por parte de los familiares, tomamos el examen general de orina, sale positivo e iniciamos antimicrobiano, ¿no? Si se fijan en la parte de abajo, en donde dice test de laboratorio, también cultivos positivos, es decir, si nos sale una E. coli también sería un motivo para dejar de manera errónea un antimicrobiano. Que la paciente tenga leucocitosis, entre la desesperación o que nos llega a dar frío de cierta manera, no dejar antibiótico, no dejar cubierta una paciente, pues lo soltamos también pensando que puede ser infección de tracto urinario, bacteriuria con más de 100.000 unidades formadoras de colonias o lo que ya les mencioné, un examen general de orina positivo. También influye de manera estadísticamente significativa para que dejemos antibióticos o dejamos tratamiento en pacientes hospitalizados con bacteriuria asintomática. Entonces, considerar estos factores que puedan influir en nosotros, en nuestra decisión del día a día con estos pacientes, para dejar un antibiótico de manera errónea. En cuanto a los laboratoriales, regresando un poquito al caso de nuestra paciente, pues ahora sí que tenemos este background adecuado de darle el peso a un examen general de orina de manera correcta, de interpretar estos hallazgos de manera adecuada. Pues bueno, vemos que nuestra paciente cursa con una leucocitosis con 19.000 leucos a expensas de neutrófilos. Vemos que el examen general de orina tiene nitritos positivos y tiene una esterasa más de 500 con bacterias abundantes. Importante, algo que a veces se nos olvida o omitimos, es ver el pH del examen general de orina, y ahorita vamos a ver por qué. En cuanto a la química, pues la paciente ahí llegó con una lesión renal aguda, con una creatinina de 1.73. Entonces, pues bueno, esto en cuanto a los estudios de laboratorio. Ojo, aquí estoy poniendo los estudios de laboratorio esenciales para nosotros poder hacer el diagnóstico, ¿no? También sabemos que en medicina interna a veces nos critican mucho por pedir muchos estudios de laboratorio y todo esto, pero bueno, en ocasiones también nos llegan con toda la batería de estudios de los servicios de urgencias. Y esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Porque a mayor número de estudios que nosotros solicitemos, mayor el riesgo de que alguno de estos hallazgos que vimos o resultados que observamos en los estudios de laboratorio sea erróneo. Recordemos que cada uno de estos valores obtenidos en un estudio de laboratorio tiene un intervalo de confianza de 95%, es decir, un 5% extra puede ser un resultado que sale de lo normal. Entonces, si multiplicamos por cada estudio, imagínense un panel metabólico básico, ¿no? Que creo que es lo que todos pedimos en ocasiones en el servicio de medicina interna, que son 7 estudios, multiplicamos 0.95 por 0.95 en 7 veces, y pues nos da un 30% de probabilidad de que alguno de esos resultados que nosotros obtuvimos sea un resultado erróneo. Entonces, darle el peso suficiente a esto también, pedir los estudios de laboratorio adecuados, no solicitar de más, pues, porque podemos caer en este error propiamente estadístico y por probabilidad de que alguno de sus resultados sea normal o erróneo. Muy bien, continuando con nuestro abordaje de acuerdo a la medicina basada en evidencias, les recomiendo descargar esta aplicación. La aplicación se llama Diagnose. Es una aplicación que se encuentra de manera gratuita en Android y en la App Store, la cual nos ayuda precisamente a esto, a nosotros poder jugar con los likelihood radios positivos y likelihood radios negativos, con estas razones de verosimilitud. Y está basada en literatura de JAMA, en esta serie de revisiones que hace JAMA de la mayoría de las enfermedades, en las cuales les da un likelihood radio a cada signo y síntoma, y nos arroja también una probabilidad pretest ya, es decir, la prevalencia de cada enfermedad. En este caso, la prevalencia, como ya dijimos, de infección de tracto urinario una vez que una paciente se acude a atención médica es del 50%, entonces partimos de ahí. Yo ya hice el ejercicio, de acuerdo a lo que les mencioné del caso clínico. Los que ven en colorcito verde son los datos que la paciente presentaba, como dolor en flanco, que dijimos que era el Giordano, y dolor abdominal, y la fiebre con 1.6, ¿no? A su vez, también mencionar los pertinentes negativos. Ya dijimos, la paciente no tenía descarga vaginal ni irritación vaginal. ¿Por qué no pongo disuria y la poliaquiuria que la paciente presentaba? Acuérdense que no podemos poner variables interdependientes. Es importante enfocarnos en el actual de la paciente, es decir, el hecho de cómo la estamos viendo actualmente clínicamente a la paciente, ¿no? La sospecha principal con la fiebre y la leucocitosis y con este antecedente de disuria es que haya progresado de ser una cistitis a una pielonefritis. Sin embargo, yo no puedo poner disuria ni frecuencia urinaria aumentada. ¿Por qué? Porque ya estaría yo hablando de una cistitis y podría darnos erróneamente un mayor valor post-test.
Entonces, enfocarnos en los datos clínicos que tiene actualmente la paciente, ¿no? Entonces, vemos que poniendo estos datos y en la parte de abajo poniendo en esa misma gráfica del lado derecho que ven en su pantalla, poniendo que el examen general de orina salió positivo, es decir, con esterasa y nitritos, vemos que la ILQ radio es de 4.2 y eso nos eleva con todos estos datos clínicos la probabilidad post-test de hasta 98% de que nuestra paciente tenga una infección del tracto urinario. Entonces, bueno, hablarles que los síntomas con mayor poder diagnóstico son descarga vaginal e irritación vaginal. ¿Por qué menciono esto? No porque sean propiamente una infección del tracto urinario, sino porque nos disminuyen bastante la probabilidad post-test de que sea una infección del tracto urinario. Entonces, sí es importante siempre la exploración vaginal, pacientes mujeres que tengamos sospecha de infección del tracto urinario, descartar estas dos variables. ¿Por qué? Porque nos pueden reducir la probabilidad post-test. 4 síntomas y un signo. Entre los 4 síntomas, disuria, frecuencia, hematuria y dolor en la espalda, y el signo, sensibilidad en algo costovertebral, incrementan la probabilidad de infección del tracto urinario. Recordemos entonces que la sintomatología propiamente es la que más peso nos da. El signo de Giordano solito, híjole, no le daría tanto peso, y menos si no se ve acompañado de fiebre. Entonces, hablando ya acerca de que ya tenemos como tal una infección del tracto urinario ya diagnosticada con un valor post-test, perdón, del 98%, sabemos que es complicada cuando nuestros pacientes tienen poliquistosis renal. La clasificamos como complicada cuando tienen esto: nefrolitiasis, vejiga neurogénica, diabetes mellitus, que nuestra paciente tiene diabetes, inmunosupresión, embarazo, algún portador de sonda de manera crónica o que han tenido una instrumentación reciente. Del lado derecho de su pantalla vemos también una revisión de JAMA de medicina basada en evidencias en 2009, perdón, la cual nos habla precisamente de esto que les vengo diciendo, ¿no? De que si llegaba con una mujer con más de algún síntoma urinario, siempre descartar que tenga descarga vaginal, ¿sale? ¿Por qué? Porque eso nos disminuiría bastante la probabilidad post-test hasta un 20%, ¿no? Sin embargo, si tiene otros datos, se acompaña de un examen general de orina positivo, pues obviamente nos da un mayor rendimiento esta prueba y el valor post-test va a ser alto. Recordar siempre que cuando tengamos una paciente que curse con una infección de tracto urinario complicado, siempre cultivarla antes de iniciar antimicrobianos. Es importante esto. Obviamente recordar que en mujeres se necesitan al menos 2 muestras consecutivas que tengan al menos 100 unidades formadoras de colonias, ¿sale? Para nosotros decir que el urocultivo sea positivo. En hombres es algo distinto, es una muestra simple, chorro medio, no necesitamos 2. Y bueno, cuando son portadores de zonas, pues con que tenga 1000 unidades formadoras de colonias es más que suficiente. En las otras 2 contextos sería más de 100,000 unidades formadoras de colonias para considerarlo significativo. ¿En qué nos podemos apoyar también? Me gusta mucho a mí saber a qué me estoy enfrentando cuando me llega un paciente con infección del tracto urinario. Es decir, si la bacteria es una bacteria que puedo pensar que es una bacteria BLE, ¿sale? Sobre todo con este antecedente que últimamente hemos tenido de bacterias multidrogoresistentes o con un espectro amplio de resistencia, ¿no? Entonces, este score es un score que se llama Tumbarello, el cual ya está validado, tiene un área por debajo de la curva de 0.92, una especificidad de 94%, un valor predictivo positivo de 82 y un valor predictivo negativo de 81%. Toma en cuenta algunas variables como hospitalización reciente, admisión en otro hospital, el Charles Comorbidity Index, que nos habla acerca de qué tanto comórbido tiene el paciente, qué tan funcional es, si ha estado expuesto previamente a betalácticos, fluoroquinolona, si utiliza catéter, alguna sonda Foley, y si la edad es mayor de 70 años. Cada una de estas variables fue vista en este estudio original que puede influir en que una bacteria sea una bacteria BLE, ¿no? Sobre todo estas enterobacterias. Entonces tiene muy buen rendimiento, es un score fácil, existe la calculadora en internet, fácilmente podemos meter estos datos y ver qué tan probable es que nuestro paciente curse con una infección del tracto urinario por una bacteria BLE positiva. Entonces, yo hice el ejercicio ya también, aquí lo tienen, sacando el Tumbarello score, vemos que nuestra paciente tenía 65 años, tenía un Charles Comorbidity Index de 6 y había estado expuesta solamente a fluoroquinolonas en los últimos 3 meses. Recordemos que había sido tratada por 8 días por un médico particular con una quinolona. Entonces, tomando estos valores, vemos que el Tumbarello score nos da un total de 6 puntos,
que nos da una alta probabilidad de que nuestro paciente curse con una bacteria blé. Entonces, viendo esto, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta que probablemente con un buen rendimiento de este score estemos tratando con una bacteria blé positiva. ¿Qué agentes debemos de utilizar? Agentes, pues obviamente de amplio espectro. ¿Qué nos recomienda este artículo del New England del 2018? Casi siempre pacientes con factores de riesgo para multidrogoresistencia que estén gravemente enfermos, de entrada un carbapenémico, ¿no? Creo que los carbapenémicos han sido nuestro rescate últimamente ante estas bacterias, ertapenem, meropenem, doripenem. Bueno, tomar en cuenta esto, ¿no? Obviamente hay que tomar en cuenta las resistencias que tenemos a nivel local. Para eso me di a la tarea de hacer una búsqueda, sobre todo en mi hospital, pues que nosotros estamos en occidente del país. Encontré estos dos estudios recientes, uno del 2019, el otro de 2021, en el cual este grupo de médicos del Centro Médico Nacional de Occidente, del IMSS, hicieron este seguimiento de pacientes con infecciones de tracto urinario y determinaron qué bacterias eran las más comunes y qué tanto eran las resistencias que mostraban estas bacterias a los antimicrobianos. Como sabemos y como se ha visto epidemiológicamente ya en muchos estudios, E. coli fue la bacteria predominante, pero tenemos un 34.1% de bacterias E. coli que fueron blé positivas. De ahí le sigue Klebsiella, en tercer lugar Pseudomonas aeruginosa y en cuarto lugar Proteus. En este estudio también pues, nos muestran este panorama de las resistencias en México. Y hay que destacar pues, que la mayoría de los médicos en general, médicos generales, pues, o de manera ambulatoria, todavía seguimos viendo los pacientes que nos quedan hospitalizados que siguen dejando quinolonas en general, ¿no? Es importante actualizarnos en esto, pues, porque aquí vemos en esta gráfica del lado izquierdo de su pantalla que las quinolonas, tanto ciprofloxacino como moxi o levo, tienen una resistencia por arriba del 70%, incluso más que lo que llegamos a pensar de trimetoprim sulfametoxazol, ¿no? Con 64. Ceftriaxona no se diga, es prácticamente un volado tratar a un paciente con ceftriaxona con infección de tracto urinario, puede que se le quite, puede que no, ¿no? Tasa de resistencia del 50%. ¿Qué aliados tenemos? Amicacina y los carbapenémicos, amicacina con una tasa de resistencia de 2% nada más. Y es importante darle el contexto adecuado porque en literatura todavía americana, que pues obviamente nos basamos en esto, la mayoría de los médicos, fuentes como el New England o bases de datos como UpToDate o Dynamed todavía nos recomiendan a las quinolonas como una terapia inicial. Y es debido a que Estados Unidos, pues aquí lo vemos en esta gráfica, tiene una resistencia del 5 al 10% a quinolonas. En México las quinolonas ya no son una opción, 71% de resistencia, ¿no? Entonces, sí darle el contexto adecuado a las lecturas que hagamos, que a pesar de que la literatura americana nos diga que de manera inicial el quinolona puede ser una opción, aquí estamos viendo que no, ¿no? En nuestro país las quinolonas ya no son una opción para tratar infecciones de tracto urinario. Aquí vemos otra vez también el panorama general, ¿sale? La tasa de resistencias que tienen todas estas bacterias. En la parte inferior vemos que las E. coli blé positivas pues tienen una tasa de resistencia a piperacilina valtam de 16.6%, ceftriaxona pues 98%. Sin embargo, nos vamos a ciertos medicamentos que pueden ser opción para tratar este tipo de bacterias y vemos ertapenem 1.7%, que no deja de ser un referente que utilizamos mucho en mi hospital para tratar este tipo de infecciones. No dejar de lado amicacina, que también puede ser una muy buena opción. Y no se diga pues los demás carbapenémicos, ¿no? Meropenem 0.8%. Sin embargo, pues coincide este estudio con lo que hablamos en la diapositiva pasada. Cipro, levo, trimetoprim, nitrofurantoína, vemos esa tasa de resistencia tan altas que, bueno, recordemos que cuando un medicamento, un fármaco tiene una tasa de resistencia por arriba del 20%, pues ya no es recomendable utilizarlo, ¿no? Aquí vemos también una gráfica que nos muestra esta evolución de las resistencias en México, cómo hemos estado evolucionando las resistencias. Vemos, por ejemplo, que la línea moradita que tenemos ahí, vean cómo en 2014 teníamos una tasa de resistencia muy baja a ceftriaxona. Sin embargo, el uso indiscriminado, el hecho de estas farmacias que están
con consultorios añadidos, ¿no? Que vemos comúnmente en todo México, y el uso indiscriminado de antibióticos sin regulación, pues ha llevado a que en 2018 la tasa de resistencia de ceftriaxona llegara hasta el 50%, que es lo que vemos en este último estudio del 2021, ¿no? Vemos cómo la micacina pues se ha mantenido con una tasa de resistencia muy baja y que sigue siendo una buena opción. Y no se diga de las quinolonas, ¿no? Que vemos esa línea que ha aumentado la tasa de resistencia hasta el 70%. Entonces me parece muy interesante esta gráfica, siempre me gusta mostrarla para que veamos cómo han ido evolucionando y cómo el uso indiscriminado de antimicrobianos pues nos ha llevado a este nuevo paradigma, ¿no? De pensar más en qué antimicrobianos utilizar para tratar este tipo de infecciones. Sin embargo, esto pues, nos habla de Occidente, ¿no? Yo soy de Guadalajara, este es el tipo de terapias que utilizamos acá en mi hospital. Sin embargo, pues sé que esta plática se transmite a nivel nacional, entonces pues quise buscar un artículo que nos diera más un panorama nacional, ¿no? Este estudio es un snapshot, una muestra, pues, como tal, de las tasas de resistencia antimicrobiana en México. Fue realizado en 47 centros hospitalarios, los más importantes a nivel nacional. Dentro de ellos, pues, se encuentra mi hospital, el Hospital Civil, se encuentra el Subiram, entre algunos otros, el cual, pues, nos muestra este panorama de resistencia. Si volvemos a lo mismo, E. coli, Klebsiella, que son las principales bacterias que aislamos en una infección de tracto urinario, vemos prácticamente lo mismo, ¿no? Una muy baja tasa de resistencia a micacina, muy alta tasa de resistencia a la cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona, ¿no? Las quinolonas no se diga, aquí baja un poco, ya no es 70% como lo que tenemos en Occidente, aquí lo muestran a las quinolonas en 50%, pero prácticamente no hace ninguna diferencia, ¿no? Sabemos que arriba del 20%, vuelvo a repetirlo, pues ya no es opción utilizar un antimicrobiano. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Se confirma esto que vemos en Occidente, también a nivel nacional, importante mencionar y tomarlo en cuenta para dejar una terapia antimicrobiana. Entonces, ¿qué iniciamos en esta paciente de tratamiento? Ya ante la evidencia de la probabilidad de una E. coli B positiva, ¿no? Con el score de Tumbarello, tomamos obviamente el urocultivo previamente y ese es el hallazgo que tuvimos, una E. coli precisamente B positiva, la cual era sensible a ertapenem. Y nosotros de manera empírica ya habíamos iniciado ertapenem, para eso nos sirve el Tumbarello Score, para precisamente prevenirnos que la bacteria que estamos cubriendo no sea B o sea B, pues. Entonces, de manera inicial tratamos con ertapenem y bueno, pues sale el cultivo y a fin de cuentas completamos el esquema con ertapenem. Recordemos que ya actualmente con este nuevo paradigma de menor número de días de antibiótico, pues sabemos que una infección de tracto urinario complicada se habla que la podemos dar de 5 a 7 días y en algunos pacientes que tienen respuesta tardía llegar de 10 a 14, ¿no? Pero casi siempre 3 a 5 días, 5 a 7 días es más que suficiente. En cuanto a la microbiología, pues volverlo a repetir, una E. coli tiene el 90% de los hallazgos comúnmente encontrados en infecciones de tracto urinario, Klebsiella le sigue y Proteus al final. Recordar, también mencionar después que en infecciones de tracto urinario complicadas, casi cualquier organismo puede ser el causal y debe ser considerado si la paciente se encuentra asintomática. Es decir, no nos descarta que podemos tener en una infección de tracto urinario complicada un enterococo o un estafilococo, ¿no? Sin embargo, por prevalencia, pues obviamente las que siempre debemos de pensar son esas tres. En cuanto a los estudios de imagen, siempre es una pregunta recurrente. A todos los pacientes que tienen infección de tracto urinario, ¿es importante tomarles algún estudio de imagen? La verdad es que no, simplemente en caso de que cumplan con estas tres características. En esta revisión del New England de pielonefritis, nos mencionan que la indicación para tomar un estudio de imagen de manera inicial en algún paciente que llega con una pielo sería que tenga una tasa de filtrado menos de 40, que el paciente se sospecha altamente de una urolitiasis o que el pH urinario esté por arriba de 7. Por eso en el estudio inicial del caso clínico les puse que la paciente tenía un pH urinario de 6. Entonces, si cumplen con algunas de estas tres características, es obligado que nosotros tomemos un estudio de imagen, ya sea un ultrasonido, que es más conveniente, costo efectivo y rápido, ¿no? Incluso, pues, el entrenamiento actualmente de los internistas, pues, hacer un poco renal, ¿no? Entonces, incluso en cama, si en su hospital cuenta con un ultrasonido, rápido se lo hacemos para descartar que no tenga alguna dilatación pielocalicial o algo que nos apunte de manera indirecta a una litiasis renal y de ahí pues tomar algún otro estudio más pertinente, ¿no? Como una urotac.
Mencionar también este estudio que me parece importante, salió recientemente, salió el año pasado y que nos da opciones, pues sobre todo con el tratamiento, no abusar tanto obviamente de los carbapenémicos o la micacina, que les digo, pues son aliados importantes que actualmente tenemos. Me pareció importante incluirlo en esta plática. Es un estudio corte, retrospectivo, multicéntrico, el cual se llevó a cabo en 3 servicios de salud de Los Ángeles. Revisaron ellos el récord médico electrónico de estos pacientes. Eran pacientes que tenían cultivo positivo y que fueron tratados con ertapenem o fosfomicina entre enero del 2018 y septiembre del 2020. Y se solicitaba susceptibilidad a fosfomicina solo si la E. coli era BLE positiva, y se solicitaba sensibilidad a ertapenem solo si el médico pedía que se corriera este antimicrobiano, ¿no? Entonces, es un buen estudio en el cual nos muestra que podemos utilizar fosfomicina para el tratamiento de infecciones de tracto urinario complicadas. Fosfomicina la tenemos algo olvidada, la verdad, y es que en estos estudios previos que les mencioné acerca de las resistencias bacterianas no meten fosfomicina. Generalmente lo utilizamos para manejo de una cistitis, como una monodosis de 3 gramos, pero en este estudio la utilizan como tratamiento en una infección de tracto urinario complicada. Vemos en este ajuste multivariado que la tasa, lo que trataba de hacer este estudio prácticamente era mostrar no inferioridad contra el ertapenem, que ellos lo tomaron como el estándar, y que les digo, generalmente muchos centros hospitalarios lo tenemos como referente para infecciones de tracto urinario complicada, ¿no? Prácticamente se vio misma tasa de éxito a 30 días, resolución de síntomas en última visita también prácticamente igual, y tasa de recaída prácticamente igual entre fosfomicina y ertapenem. Si tiene alguna duda con los intervalos de confianza, recordemos, es un estudio de no inferioridad, entonces vemos que no hay diferencia, por eso es clínicamente no significativo, ¿no? Porque busca no inferioridad, por eso vemos que el intervalo de confianza pasa la unidad. Y del lado derecho tenemos qué beneficios tenían estos pacientes el tratarlos con fosfomicina. Vimos que tenía 1.4 días menos de tratamiento, es decir, en cuanto a 1.4 días menos de estancia intrahospitalaria, una duración menor, prácticamente 1.4 de terapia IV. En cuanto a la terapia, fueron menos días de terapia antimicrobiana una vez que se egresó al paciente, 5 con fosfomicina versus 7 con ertapenem. La duración total de la terapia IV fue 3 días con fosfomicina versus 12 incluso con ertapenem. Y la duración total del antimicrobiano, 8.6 versus 12 con ertapenem. Entonces nos trae bastante beneficio, no solamente en cuanto a los días de terapia antimicrobiana, sino en los días de hospitalización, que siempre pues es algo importante, ¿no? El aspecto económico siempre es algo que mueve los sistemas de salud. Entonces, menor día de hospitalización se refleja en menor dinero en el tratamiento de los pacientes. Entonces, bueno, siempre considerar esto, ¿no? Como una opción viable para egresar rápido a los pacientes, y no solamente la cuestión económica, sino el hecho de exponerlos más a infecciones nosocomiales, ¿no? Que también es el miedo constante de nosotros como clínicos. Cuanto a la discusión de este artículo, pues los resultados demuestran que en los pacientes tratados con fosfomicina, con terapia inicial o subsecuente, es decir, hacer un step down de manera inicial, tratarlos con ertapenem y posteriormente desescalar, tienen desenlaces similares, comparados con aquellos que reciben una terapia definitiva con ertapenem. Menor tiempo de hospitalización, menor exposición a catéteres venosos y menor tasa de eventos adversos. Opción potencial viable para el tratamiento de infecciones de tracto urinario complicadas. No hubo diferencia en pacientes más enfermos, es decir, en el grupo de fosfomicina, curiosamente en este estudio, metieron más pacientes que presentaban bacteremia, y aún así los resultados fueron similares. Niveles favorables en orina después de dosis de diaria o cada 48. En este estudio juntaron a los pacientes en 3 grupos, en 3 estratos, una dosis cada 24, una dosis cada 48, una dosis cada 72, y prácticamente fue la misma tasa de éxito. Tasa de éxito similar con E. coli y Klebsiella, que son las bacterias más comunes. Se comparó pues a fosfomicina contra el estándar, que son los carbapenémicos, y pues tuvieron desenlaces similares. Y con ertapenem se ofrecían 4 días más de hospitalización, lo que les refiero, ¿no? Un egreso temprano de los pacientes con fosfomicina puede ser una muy buena opción. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Pues un estudio retrospectivo, no olvidar esto. Lo más adecuado sería que fuera un prospectivo, un ensayo clínico, que creo que sería buen tema de tesis incluso para algunos residentes. No se aplicó en inmunosuprimidos, esto mencionarlo. Se perdió el seguimiento, pero fue un seguimiento casi de 12 meses, pues en realidad no es como que se haya perdido de manera tan temprana.
Se dio fosfomicina de manera inicial sola en 5.7% de los pacientes de este estudio. Es decir, en ellos no se dio una terapia inicial con ertapenem, sino que de entrada los trataron con fosfomicina y prácticamente no hubo diferencia. Entonces también tomarlo en cuenta, ¿no? Podríamos ahorrarnos el ertapenem de manera inicial con fosfomicina. Ojo con esto, sí, dejarlo bien claro, no fue en pacientes inestables, es decir, pacientes que presentaban choque séptico no entraron en este estudio. Ya casi para terminar, en cuanto a la prevención secundaria, a veces le damos demasiada importancia a la prevención secundaria en otras patologías, ¿no? EBCs, infartos, por decir algunas. Sin embargo, abandonamos las infecciones de tracto urinario y hay que hacer énfasis en que podemos dar prevención secundaria también. Una de las enfermedades infecciosas más comunes en mujeres, pues es una infección de tracto urinario. 27% de las pacientes con un primer episodio tendrán recurrencia dentro de los 6 meses. Mujeres con infecciones de urinarias previas, 44-70% tendrá recurrencia dentro de un año. Y a nivel mundial se habla de que 15% de los antimicrobianos utilizados son para infecciones de tracto urinario. Entonces, creo que es importante darle el peso suficiente a una prevención secundaria. Es decir, si es una paciente que ya nos llega con 2 o 3 episodios al año, híjole, pues tratar de buscar alternativas que nos puedan ayudar con esto, ¿no? Con una prevención secundaria. Para esto, pues hay diferentes estudios. Este en 2020 de JAMA, el cual nos dice que, bueno, pues las mujeres premenopáusicas pueden modificar ciertas prácticas sexuales, las posmenopáusicas pueden utilizar estrógenos vaginales, las pacientes que tienen alguna nefrolitiasis, pues obviamente considerar la remoción del lito, sale por parte del servicio de urología, etc., etc., ¿no? Sabemos que pues el jugo de arándano, por más mencionado que sea por algunos, pues no es opción. En este estudio de Cochrane del 2012, nos dicen prácticamente que no hay diferencia en la prevención de una infección de tracto urinario versus placebo. Entonces, no sirve de nada darles jugo de arándano a nuestros pacientes como prevención secundaria. ¿Qué sí puede hacer la diferencia? En este estudio del 2020 de JAMA, nos mencionan que tenían pacientes con infecciones de tracto urinario recurrentes. Lo que hicieron fue dividirlas en 2 grupos, pacientes que tenían un consumo normal de agua, 1.7 litros, mencionaban, y en los pacientes que querían hacer la intervención duplicaron esta ingesta, prácticamente 1.5 litros más de agua, y vieron que la tasa de episodios de infecciones de tracto urinario recurrentes en un año prácticamente disminuyó a la mitad. Entonces puede ser una buena opción duplicar o aumentar, perdón, el consumo de agua 1.5 litros más en este tipo de pacientes. Ojo siempre pues con los comórbidos, ¿no? No le vamos a dejar esta intervención a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o que tengan una falla hepática, ¿no? Pues sería incoherente. Pero pacientes que tenemos la opción, pacientes jóvenes, pacientes que no tienen ningún comórbido que pueda afectar una ingesta mayor de agua, pues podría ser una buena opción, ¿no? 1.5 litros más el aumento de la ingesta diaria, redujo prácticamente a la mitad la tasa de eventos en un año de infecciones de tracto urinario. Hay algunos otros estudios, por ejemplo, este que salió en Nature del 2018, que buscaba también qué opciones tenemos para prevención secundaria. La D-manosa es un suplemento que evita o reduce más bien la adhesión bacteriana al tracto del epitelio. Cuesta alrededor de 300 a 400 pesos, a lo que revisé así de rápido. La verdad es que no hay evidencia clara de beneficio o daño, pero bueno, hay algunos que lo recomiendan. Sale que pues, obviamente si no hay alguna intervención que te haga daño y te puede, entre comillas, ofrecer un beneficio, pues seguirla dando, ¿no? Al menos es la recomendación que dan en este estudio. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues cambios, como ya les dije, en las conductas sexuales, la cuestión de la hidratación. Sin embargo, en la Sociedad Europea, en la Asociación Europea de Urología, como vemos, pues no hay recomendaciones como tal, ni en la D-manosa que les mencioné, ni en el jugo de arándano. La ingesta de agua pareciera que es lo único que tiene suficientemente peso estadístico actualmente y que podríamos utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi plática en sí. Esta es mi red social. Igual ahí subo datos de medicina interna en general, revisiones de artículos por si a alguno le interesa. Ahí me pueden encontrar sin ningún problema. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Julio. Ahí están sus redes sociales para que se pongan en contacto con él si lo es necesario. También les recuerdo a quien nos está viendo, si tiene alguna duda, quieren mandar algún comentario o solamente quieren felicitar, si nos está viendo por Zoom, hágalo en la parte de comentarios
si lo está haciendo por Facebook, también lo puede escribir ahí, con mucho gusto yo se lo leo al doctor. Mientras tanto, doctor Julio, sí alcancé a ver una preguntita de mientras de Jesús Ramírez, dice, por lo tanto la infección urinaria es un reto, su diagnóstico y difícil su tratamiento, además de costoso. ¿Qué sugiere como alternativa de tratamiento y sobre todo de prevención? Claro, pues como lo mencioné, ¿no? En pacientes que tienen estas infecciones de tracto urinario recurrentes, podríamos implementar estas métodos, pues, en cambio, que les mostré en las grafiquitas pasadas, sobre todo esta. Déjenme quitar esto nada más. Aquí, por ejemplo, el cambio en las conductas sexuales, ¿no? Que podría ser una de las opciones. Obviamente también sabemos que incluso pacientes mayores, pues pacientes adultos no tienen un adecuado método para realizar la higiene de los genitales, ¿no? Y que pudiera influir en que estuvieran con estas eh, infecciones de tracto urinario recurrentes, ¿no? También mencionar, pues, obviamente, pacientes que tienen algún prolapso vesical, ¿no? Que tienen cistocele, que pudiera condicionar también a la retención urinaria, pues atenderlos de manera adecuada, derivarlos rápido a urogine, ¿no? Que para que puedan operarlas. Aumentar la ingesta de agua, como bien lo mencioné, que pudiera ser una opción y que tiene buena validez estadística, como de las opciones. Obviamente, si tenemos un paciente con diabetes, pues tenerlo en control glicémico. Y en cuanto a las opciones de tratamiento, pues como les mencioné también, ¿no? Siempre tomar en cuenta, sobre todo pacientes ambulatorios, creo que sigue siendo una buena opción amicacina, no nos arriesgaríamos, pero también sabemos que los aminoglucósidos tienden a tener esta nefrotoxicidad y ototoxicidad, ¿no? Entonces utilizarlos también con cuidado, no de manera continua, pues. Y bueno, en hospitalizados, pues creo que los carbapenémicos, utilizando el tumbarelo score, si vemos que nos da un score alto, pues siempre iniciar con una terapia de amplio espectro. Actualmente nosotros hemos empezado a utilizar la fosfomicina a partir de este estudio que les digo, tiene sus bemoles, obviamente es un estudio retrospectivo. La opción que tenemos nosotros es hacer un estudio prospectivo, un ensayo clínico para ver qué tanto nos da de evidencia esto, ¿no? Pero al momento hemos tenido buenos resultados con esta intervención. Entonces, pudiera ser una buena opción también fosfomicina para poderlos egresar rápido o incluso como manejo ambulatorio, ¿no? También. Doctor, ahí mismo, perdón, hay Ajá, una pregunta del doctor Alfredo. ajá. Dice, ¿cuál es la conducta en la bacteriuria asintomática? Claro, por supuesto, una disculpa, no mencioné esto de la bacteriuria asintomática, pero sabemos que en embarazadas y pacientes que van a tener una intervención neurológica, alguna instrumentación o algo por el estilo, el objetivo es eliminar esas bacterias, ¿no? Fuera de esos dos contextos, prácticamente bacteriuria asintomática no se trata. Por eso es que les mencionaba la importancia de darle el peso suficiente a un examen general de orina. Pacientes que tienen un examen general de orina sin clínica, pues prácticamente hay que anular ese hallazgo de laboratorio, no confundirnos, no tratar a estos pacientes si no tienen esos dos contextos. Lo vuelvo a repetir, pacientes embarazadas o pacientes que vayan a recibir alguna instrumentación urológica. Muy bien, doctor. También sí, en la parte de comentarios en el chat, también tenemos una pregunta de Sirina. Ajá. Nada más que no la alcanzo a ver completa en la pantalla. Si gusta checarla. Dice, nos llegan con frecuencia, dice Sirina, dice, nos llegan con frecuencia con estos síntomas de pérdida del estado de alerta y no tanto los síntomas de infección de tracto urinario. Claro, en ocasiones pues estamos bueno, cuando nos toca rotar en urgencias, ¿no? O ya en piso incluso que no tenemos foco. Y bueno, si tienes una paciente con alteración del estado de alerta, febril, con sepsis, pues obviamente lo más importante es iniciar terapia antimicrobiana, ¿no? Obviamente con sus previos cultivos. Pero ojo, nuestro trabajo está en averiguar bien el foco infeccioso, pues. A lo que me refiero es que no casarnos con que un examen general de orina nos da la pauta para que el paciente tenga una infección de tracto urinario. Obviamente, si descartamos todos los demás focos, pues, y tenemos una paciente con fiebre y examen general de orina positivo y descartamos todo lo demás, pues darle el peso adecuado. Todo, les digo, va de la mano, y por eso me gusta mucho el teorema de Bayes, todo va de la mano del valor pretest
que tiene nuestro paciente, de esos signos y síntomas previos que tuvo, de esta clínica previa que tuvo, que nos puede dar pistas para saber cuál es el foco infeccioso por el cual nos llegó nuestro paciente con alteración del estado de alerta. Dice otra pregunta, ¿de qué manera podemos prevenir estas recidivas? Gracias. Ok. Como les mencioné, infecciones de tracto urinario recurrentes, aumentar la ingesta de agua, creo que es la mayor evidencia que tengo al momento. Y en esa revisión del 2018 de Nature, el Demanano, ¿no? Que les digo, pues es un suplemento que no se ha visto que cause beneficio ni daño, pero que en algunos pacientes se ha visto que esta tendencia a tener cierto beneficio. Entonces, recordemos que lo primero es no hacer daño, ¿no? Entonces, si tenemos este beneficio relativo, pues ¿por qué no intentar dárselo, no? Hay más como una opción, pues, aparte. Obviamente también lo que les digo, si tenemos comórbidos, pues tratar esos comórbidos como diabetes, que sabemos que condicionan la mayor frecuencia de infecciones de tracto urinario. Si hay litos, quitar esos litos. Si hay prácticas sexuales que pueden condicionar estas infecciones recurrentes, pues cambiarlas o decirle a la paciente que pues las cambie. Hacer énfasis en la higiene, etc, etc. Dice Sirina también, doctor Julio, estamos en primer nivel de atención con IBUs recurrentes, alto el porcentaje de... ya el estado de alerta que ya contestamos. Me parece aquí que creo que ya ya. es la última pregunta, Sí, doctor, porque lo demás que también estoy viendo son felicitaciones. Entonces, si sí. alguien más se anima a preguntar algo, sería tan amable de mientras darme su conclusión, consejo para sus compañeros de residencia. Claro, nada más creo que Saúl Hernández ya no la vimos. Dice, un resultado de resistencia bacteriana en cultivo en caja de Petri no es definitivo para iniciar una terapia en base a la clínica. Totalmente, ¿no? Fue lo que mencioné, ¿no? Un urocultivo y un examen general de orina no te dan la pauta para iniciar tratamiento antimicrobiano. La clínica siempre manda, recordemos eso, en cualquier patología, la clínica siempre manda, ¿no? Pues sí, darles las gracias a los que nos acompañaron, muchas gracias, y darles las gracias también a la invitación de Clinical Call Center por la invitación. Muchas gracias. La verdad es que agradecido con todos y esperemos que puedan en adelante seguir este tipo de pláticas, ¿no? Que a todos los residentes nos sirven estas conversaciones, estas actualizaciones para tener una adecuada práctica clínica y seguir ayudando a nuestros pacientes en los hospitales, ¿no? Doctor Julio, perdón. Ok, doctor, también rápido, solamente le comento unos comentarios que estoy viendo de Miguel Ángel, le comenta, buenas noches, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, felicidades al doctor. José Pedro manda sus felicitaciones y saludos de Morelia. Víctor Gutiérrez, muy buen manejo de ponencia. Maite Salomé, felicidades, muy clara plática. Martín Berrasco, excelente información, gracias al doctor. María Flores, muy buena plática, saludos de Puebla. Y Karen Becerra, felicidades al doctor, saludos de Campeche. También pues ahí estuvo el comentario de felicitación de la doctora Cirina. Entonces, doctor, ya no veo más preguntas. Muchas gracias por acompañarnos, como usted comentaba. También les recuerdo que si se perdieron algo o quieren volver a revivir la plática con fines de estudio, no se preocupen, van a encontrar en la página de YouTube de Medical Legal Center. Si la quieren buscar por Facebook, en la página de Yo Soy Médico 17, también ahí se quedan guardadas. También los invitamos a que formen parte de esta comunidad de ponencias de residentes. Solamente mándenos un mensajito y nos ponemos en comunicación con ustedes para poder escuchar de sus conocimientos y de sus experiencias, tal como lo hicimos con el doctor Julio esta noche. También rápidamente les comento que si hay algún jefe o jefa de residentes que requiera pláticas para adiestramiento en temas médicos legales, mándenos un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para mandar pláticas de manera gratuita. Doctor Julio, muchas gracias. La verdad es que tuvo una excelente plática, muy fluida. Gracias. Se nota que tiene completo manejo del conocimiento de este tema y mucho éxito en su especialidad que ya meritó para allá. Y pues muchas gracias, doctor Julio. Que pase muy bonita noche. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego, mucho gusto. Hasta luego.